Buenas, bienvenidas a la segunda clase del Ateneo de Lengua. Hoy vamos a hacer un recorrido sobre las diferentes perspectivas históricas de consolidación de la didáctica de la lengua y la literatura. Y para eso me interesa que empecemos a pensar en los conceptos que vamos a ir abordando a lo largo del recorrido de estos periodos, que pensemos en lo que comentamos en el primer encuentro, ¿sí? Cómo se va a ir constituyendo nuestra identidad docente como profesores y profesoras de educación primaria de lengua. Entonces, antes de empezar, me interesa también dejar en claro que ante toda historización que se pueda hacer, siempre es importante pararse sobre un marco conceptual, ¿sí? Para poder pensar en estos periodos y poder otorgarle sentido. Entonces, nosotros concebimos dos conceptos, que uno está tomado precisamente de la historia y otro de la filosofía, de Raimundo Cuesta Fernández y de Gramsci, respectivamente. El primero es el concepto de código disciplinar, que explica por qué en la actualidad existen ciertas prácticas legitimadas por ideas y hábitos que se mantienen en el tiempo y cuál es el motivo de que eso se siga sosteniendo, ¿sí? Es decir, cuáles son aquellas prácticas disciplinares que configuran la tradición escolar, ¿sí? Y el segundo concepto es el concepto de hegemonía, que establece cuál es el interés de los diferentes estamentos y organismos de poder para mantener una ideología imperante, ¿sí? Entonces, la propuesta de estos conceptos es que como les decía, como futuras profesoras de educación primaria de lengua y literatura, ustedes puedan y también podamos reflexionar y cuestionar estas tradiciones, ¿sí? De las prácticas que construyen nuestra propia trayectoria escolar. Entonces, la propuesta es desnaturalizar las prácticas de lengua y literatura para comprender por qué se realizan y cómo forman parte de la tradición escolar. Qué prácticas fueron fuertes en determinada época y cuáles son los motivos por los que perduran en el tiempo, ¿sí? Para esto vamos a determinar 4 momentos en la historia de la didáctica de la lengua. El primero es hacia finales del siglo XIX, después la primera mitad del siglo XX, la segunda mitad del siglo XX y las primeras décadas del siglo XXI. Bueno, empezamos por el final del siglo XIX, ¿sí? Bueno, acá predomina la lengua y la literatura preceptiva, es decir, reglas para escribir bien y la enseñanza enfocada en cómo escribir bien a partir de la repetición y la memorización de reglas y normas gramaticales. Bueno, una de las características de este periodo es que se enfoca en el análisis morfológico y sintáctico, ¿sí? De oraciones. También en reconocer cuáles eran los recursos estilísticos y la teoría de la literatura que constituye a la obra. La propuesta de esta época se basaba en reconocer estas características en las obras literarias, pero sin analizar específicamente cómo se dan, cómo se desarrollan en las obras, ¿sí? Otro aspecto importante en esta época es respecto a la literatura, es que se la concibe como la literatura utilitaria, ¿sí? ¿Por qué?
tiene un valor formativo y un valor moral. Porque las obras que se abordaban en la escuela tienen una función didáctica de formar ciudadanos moralmente correctos, ¿sí? Y bueno, quizás nosotros podemos ver de qué manera esta idea se sigue manteniendo o no, ¿no? En nuestras prácticas actuales. Y por último, también la selección de contenidos y de obras estaba determinada por la academia literaria, ¿sí? Es decir, que se establecían los lineamientos pedagógicos, o mejor dicho, lineamientos academicistas sobre la enseñanza de la lengua y la literatura, sin dar lugar o sin brindar el espacio para que exista o se establezcan intervenciones docentes. Es decir, que prácticamente se bajaba una línea de trabajo la cual había que seguir para poder pensar o para poder concebir cómo se debían dar las prácticas escolares, ¿sí? Y acá es donde surgen estos términos tan famosos y vigentes en este periodo, que es el de instrucción escolar, ¿sí? No tanto educación, sino instrucción. Bien, en la primera mitad del siglo XX, pasando al siguiente periodo, es en el que empiezan a ocurrir más cambios en lo que respecta a la enseñanza de esta disciplina. Y un poco también considerando que en esta época se están conformando y se están delineando también cuáles son los marcos conceptuales y teóricos de todas las didácticas específicas, ¿sí? Y también de las didácticas generales. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta en este periodo, que me parece importante, es la reforma curricular de 1936, que instaura una educación práctica en las escuelas. A ver, esta reforma, con la idea de traer equidad, si se quiere, y brindar la posibilidad de estudiar otras cosas fuera de las materias humanísticas, en realidad esconde o afianza las desigualdades sociales, ¿sí? Debido a que esta instrucción secundaria, porque principalmente esto se enfocaba en la educación media, se enfocaba en dos objetivos: preparar para el ingreso a la universidad o educar para continuar una carrera técnica, ¿sí? Por lo tanto, esto también es una forma de perpetuar las desigualdades sociales, ¿sí? Porque ¿quiénes eran los que estudiaban la carrera técnica y quiénes eran los que se preparaban para el ingreso a la universidad? Bien, respecto a la disciplina específicamente de lengua y literatura, también ocurren otros cambios, porque se empieza a concebir a la literatura como una práctica atravesada por operaciones no solo estéticas, como en el siglo anterior, sino también ideológicas, políticas y culturales, ¿sí? Sin embargo, también perduran las prácticas de la enseñanza preceptiva, ¿sí? Porque en general la escuela es un organismo, una institución que opone resistencia al cambio, ¿sí? Hace muy poco, hace un par de días de hecho, estuve escuchando una conferencia de Marta Souto, ¿sí? Una gran eminencia en la formación de las prácticas docentes y además investigadora y doctora en educación, ¿sí? Que decía que los procesos de cambios en las escuelas se dan de manera muy lenta, ¿sí? Mediante grandes luchas. La escuela en general es una gran defensora de la tradición, y las modificaciones
siempre les son hostiles, ¿sí? Pensemos esto desde lo particular. Si una práctica educativa a mí me es funcional, a mis necesidades o a mis propósitos educativos, es decir, si yo estoy cómodo abordando el análisis sintáctico de oraciones, yo no tendría motivos para cambiarlos, ¿o sí? Pero ahora, ¿qué sucede si observamos que nuestras prácticas, desde una mirada general, desde una perspectiva de la complejidad en la cual considero las necesidades de los sujetos, en la cual considero el contexto, en la cual considero la realidad histórica y cultural en la que estoy? ¿Sí? ¿Qué pasa con mis prácticas si yo empiezo a abrir la mirada y ampliar la perspectiva de mi abordaje? Ahí cambia la cosa, ¿no? Pero bueno, seguimos pensando sobre esto. También al principio del siglo empiezan a haber otros cambios respecto al carácter histórico de la aproximación literaria. Esto, lo del carácter histórico, la historicidad de la literatura, es uno de los aspectos más importantes de esta época, porque se incluye precisamente la historia al análisis de los géneros. De hecho, en esta época también el abordaje de lengua y literatura se daba junto con la cátedra de historia, ¿sí? Porque bueno, en esta época se hacen presentes la biografía de los autores, la reconstrucción del contexto histórico en el que se desarrolla la obra, el movimiento cultural en el que se inscribe el autor, ¿sí? Y en directa relación con esto, también una práctica literaria surgida en este periodo es el intento de reconstrucción del sentido que el autor quiso dar a la obra, ¿sí? O que el autor establece en la obra. Es decir, tratar de reconocer el mensaje del texto literario, la famosa frase de qué es lo que el autor quiso decir, ¿sí? Habría que pensar si realmente nosotros podemos llegar a obtener esa información, si nosotros podemos llegar a saber qué es lo que el autor quiso decir, o si en realidad, y esto me parece lo más importante, es una estrategia de los docentes para instaurar e imponer su propia interpretación de la obra. Bueno, también para seguir pensando sobre esto. Ahora, también al reconocer la historia como parte de la didáctica de la lengua y la literatura, existe un cambio importante, ¿sí? Con respecto a la visión preceptiva que se tenía en el siglo pasado. Porque sí, si esta perspectiva preceptiva consideraba la lengua y la literatura como un sistema de reglas que hay que aprender y que hay que memorizar para poder analizarla y reconocerla y poder escribir bien, entonces considerar la historia de la lengua y la literatura implica que van cambiando y que van evolucionando y que va evolucionando la disciplina, ¿sí? Y que está transformándose constantemente a lo largo del tiempo. Y esto es una gran novedad para la perspectiva de la didáctica de la disciplina, ¿sí? Esto es una cosa también que por ahí nosotros en este momento histórico y sociocultural en el que estamos nos resulta un poco difícil de ver porque nosotros ya lo concebimos de esa manera, ¿no? Pero en esta época fue un cambio fundamental, ¿sí? Y igual, creo que todos los cambios que se van dando en la consolidación de la disciplina también son cambios fundamentales. Bueno, otra cosa a considerar también sobre este momento histórico es la realidad sociocultural y demográfica de la Argentina en esta época. Recordemos que desde el inicio del siglo XX nuestro país había tenido una importante escalada de inmigración, ¿sí? Para que se den una idea, para inicios
del siglo XX la población del país era de 1.500.000 habitantes, ¿sí? Y para 1947, es decir, menos de 50 años, la población era de casi 7 millones de habitantes. Por lo tanto, había crecido más de un 400%. Y también considerando que la población era proveniente de diferentes partes del mundo, principalmente Europa, pero también de otros lugares, y por supuesto con costumbres y con hábitos culturales que eran múltiples y que eran heterogéneos, ¿sí? Entonces, debido a este contexto es que los lineamientos curriculares de la época establecen la necesidad de estudiar historia de la lengua y la literatura como instrumentos para homogeneizar esa multiplicidad, ¿sí? Y el objetivo principal de los lineamientos curriculares es la nacionalización, ¿sí? ¿De qué manera se da esto en la práctica? Bien, desde el área de lengua se va estableciendo una instrucción que es estricta, que es inflexible respecto a las normas de habla en la oralidad, ¿sí? Ateniéndose tajantemente a las reglas y a la gramática del español. Pensemos que la inmigración, obviamente que traen otro idioma y otra cultura, como habíamos comentado, ¿no? Entonces, por eso en esto es bien estricta y firme. Desde el área de literatura se da lectura únicamente a literatura argentina, ¿sí? Y además se hace un recorrido de sus escritores para dar a conocer las costumbres culturales y tradicionales con el objetivo justamente de nacionalizar, ¿sí? Este también me parece otro aspecto importante de la época, que por otra parte también surge en relación a esto último la tensión para la definición de una lengua oficial de nuestro país en contraposición con el español de España, ¿sí? Bueno, justamente durante muchos años se ha creído, y me atrevo a decir que se sigue creyendo, que la literatura es un medio para establecer una construcción normativa, estética y lingüística, ¿sí? Porque los libros supuestamente nos enseñan a hablar bien, ¿sí? O amplían el vocabulario. Que esto lo hemos escuchado, o lo he escuchado por lo menos yo muchísimas veces. Entonces, se sostiene que la escuela va a ser una niveladora y un mecanismo de nacionalización, ¿sí? Entonces, en el afán de definir un carácter más bien nacionalista de la lengua, surge la lectura del Martín Fierro y también otros libros de literatura gauchesca, ¿sí? Bueno, es decir, con el objetivo de ir definiendo una lengua que sea propia de nuestro país, ¿sí? Bueno, en un principio, en el ámbito educativo, ha habido gran resistencia a la lectura de este género, porque se planteaba que la lengua gaucha perjudicaba y contaminaba el castellano, ¿sí? Y consideraba una deformación de la lengua en tanto que motiva una desviación de la normativa del español. Y bueno, a partir de esto yo las invito a pensar también qué prácticas educativas de hoy en día, que también generan resistencia en las escuelas, porque son desviaciones de la norma, ¿no? ¿Qué prácticas educativas siguen vigentes actualmente? No sé, me parece que esto de desviación de la norma está vigente hoy en día, y bueno, para poder entender cómo también se relacionan estos procesos históricos con nuestra propia trayectoria cultural y lingüística, ¿sí?
Cualquier semejanza con la realidad es pura coincidencia, ¿no? Bien, en la segunda mitad del siglo XX surgen tres momentos que para mí son claves. La lectura y la escritura creadora, es decir, la enseñanza enfocada en la creatividad, también de qué manera la didáctica de la lengua y la literatura, en época la didáctica fue influenciada por la dictadura militar y el surgimiento del enfoque comunicativo. Las primeras de estas innovaciones se basan en la enseñanza basada en la naturaleza específica de lo literario. Esto sería trabajar sobre la obra para poder comprender qué hace que un texto sea literario, ¿sí? Entonces, en este periodo se pone el enfoque en las prácticas de lectura. Entonces se van estableciendo y se van estructurando las diferentes modalidades y teorizaciones en torno a la lectura en tanto práctica hermenéutica, ¿sí? Es decir, práctica de comprensión lectora. Entonces, lo que tenemos que entender con respecto a esta historización que estamos haciendo es que son diferentes momentos de consolidación de la didáctica de la lengua y la literatura, ¿sí? Y por eso esta didáctica siempre va a estar influenciada por una teoría lingüística literaria y por una perspectiva pedagógica, ¿sí? Para la segunda mitad del siglo XX ya están establecidas, o al menos en proceso de hacerlo, las teorías constructivistas, ¿sí? Y la teoría literaria vigente es la estética de la recepción, que se enfoca justamente en el lector y la lectora en tanto receptores de la obra, ¿sí? Considerando que estos son sujetos activos y que son necesarios para poder construir un sentido a una obra literaria. Es decir, que sin los lectores no existiría la obra literaria, ¿sí? Esto es una idea que se empieza a establecer años antes, pero que significan una modificación en la didáctica de la lengua y la literatura por este motivo, ¿sí? Por esta teoría de la recepción. Entonces, esto supone un cambio fundamental en la perspectiva que se tenía de los sujetos para la didáctica, ¿sí? Porque se modifican los propósitos pedagógicos y ahora se hace hincapié en lo literario como construcción de los lectores, ¿sí? Se coloca en primer plano a la subjetividad. Ahora bien, también hay que decir que para la didáctica de la época se sigue sosteniendo que la lectura de literatura implica un cambio en el espíritu de las personas, ¿sí? Esta idea muy romántica que establece que el alma se perfecciona cuando leemos y releemos obras literarias, ¿sí? Esta es una visión que se sostenía y se sigue sosteniendo hoy en día, Esta idea de que en sucesivas lecturas, en diferentes momentos de nuestras vidas, nosotros vamos perfeccionando la comprensión y perfeccionando nuestra propia alma, ¿sí? Esta idea que a mí me parece muy vigente y que la escuchamos constantemente. O sea que no es la misma lectura que hice cuando yo era un niño a la que voy a hacer de grande, ¿sí? Porque yo me voy perfeccionando como ser humano. Entonces un adulto realiza una comprensión que es más acabada, más eficaz y adecuada porque, no sé, un adulto es maduro, es más inteligente y los niños todavía no saben mucho, ¿sí? O hacen lecturas que son más inocentes, ¿sí? Entonces, esta visión, que es muy propia de esta época,
y que se tiene, esta visión que se tiene de la infancia y de la adolescencia también, en este periodo es fiel reflejo de lo que se da en la escuela, ¿sí? Y un ejemplo bien actual de esto lo comentamos nosotros un poco en la cátedra de literatura hace un par de años atrás, cuando hablamos que a la literatura infantil se la considera como un género menor, ¿sí? Dentro de la literatura en general. Lo mismo en la literatura juvenil, ¿sí? Pareciera ser que porque está dirigida a niñas, niños y adolescentes, se trata de obras que son más para entretener y para atrapar el interés de los lectores y las lectoras, y que no tienen una calidad literaria, ¿sí? Si es que pudiéramos, no sé, llamarlo así. Si bien es verdad que existen obras literarias que se publican por un interés más bien económico, también es una realidad que existe literatura infantil y juvenil de gran calidad, ¿sí? Les leo un fragmento de un poema. Olor de la primavera en el huerto de mi casa, olor de frutas maduras y olor de miel de la caña, olor de la rosa nueva y olor del jazmín de plata, olor de tierra con lluvia y olor de brisa que pasa. Todos los voy percibiendo en la luz de la mañana. Entonces, decir que la literatura infantil es inferior es no conocer la literatura infantil, ¿sí? Y también es tener una visión prejuiciosa o al menos infundada sobre las infancias, ¿sí? Yo recuerdo una frase de Atahualpa Yupanqui que decía que las canciones y los cuentos infantiles tocan la tierra, pero también son un poco metafísicos, ¿sí? Bueno, creo que un poco me desvié del tema, o quizás no también, pero bueno, esta es la idea que se tenía, ¿sí? En esta época, de que la recepción de la literatura se reconstruye y se perfecciona, y que perfecciona el espíritu, ¿sí? Y que esa madurez y esa perfección se alcanza solamente con las lecturas adultas. Otra idea que también empieza a manejarse en este periodo es el de la literatura como medio para la creación. Bien, existen varios aportes a este respecto, pero principalmente la de María Hortensia Lacau es fundante, ¿sí? Para poder establecer que la lectura de una obra literaria tiene que ser un disparador para la escritura creativa. Entonces ahora estamos posicionados en otro lugar, porque se deja de lado el comentario sobre la obra para enfocarse en la creación de otros textos, sean literarios o no, a partir de una obra, ¿sí? Esto es así porque se cree que a partir de esas creaciones nosotros vamos a poder tener un dispositivo para ir comprendiendo la psicología del adolescente y de las infancias, ¿sí? ¿Por qué es esto importante? Porque delimita también un cambio en los fundamentos de la didáctica de la lengua y la literatura, ya que se empieza a entender que no existe un significado único sobre una obra, sino que se reconfigura y se resignifica con la lectura que realizan los sujetos, ¿sí? Es decir, que acá empieza a cambiar también la concepción que se tiene en la relación entre lector, conocimiento y texto, ¿sí? Bien, el segundo momento importante en la segunda mitad del siglo XX es el periodo de las dictaduras. En este aspecto a mí me interesa comentar algo que también hablamos en la clase de literatura, ¿sí? Y que me parece esclarecedor para poder entender el objetivo educativo de la época, ¿sí?
El Ministerio de Educación y Cultura dictamina la nefasta resolución 538 del año 1977, ¿sí? Llamada Subversión en el ámbito educativo. Conozcamos a nuestros enemigos. Bueno, acá se señala, en resumen, ¿sí? En síntesis, la prohibición de leer y comentar en la escuela cuentos que son tendenciosos, ¿sí? Que subvierten el orden social principalmente. Y a mí me parece que acá es donde se observa con claridad esta idea de hegemonía que comentamos al principio, ¿no? Porque nosotros vemos que los organismos gubernamentales de poder establecen la prohibición y la censura como mecanismos para poder perpetuar y para poder imponer una tradición y una ideología que les asegura su permanencia. ¿Por qué se censura? Porque justamente son atentados contra los valores sagrados, ¿sí? Como la familia, la autoridad, la religión, la disciplina, ¿sí? Entonces el Estado determina mecanismos de control y castigo, y acá estoy parafraseando un poco a Foucault prácticamente. Entonces establece mecanismos de control y castigo para poder mantener su hegemonía, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa la lectura? La lectura precisamente es un peligro porque implica la formación de una perspectiva crítica de la ciudadanía respecto a su realidad y a su contexto, ¿sí? La lectura sería entonces una práctica que promueve la libertad de pensamiento y la autonomía individual y colectiva, que son enemigos de la hegemonía de esa época, ¿sí? Entonces, en este periodo el enfoque va a estar dado en instruir una conciencia nacional, ¿sí? Se vuelve sobre esta idea nacionalista, una conciencia cristiana y moralista, ¿sí? Estos serían los tres ejes sobre lo que se va a fundar la didáctica en las escuelas en esta época de dictadura. Lo que me parece a mí más importante también al hacer este recorrido y al hablar principalmente de la censura y la prohibición, que son aspectos tan significativos en nuestro país y en la historia de la Argentina, es vincularlos con nuestra propia realidad sociocultural y sociohistórica, ¿sí? ¿Qué mecanismos de control siguen persistiendo en el ámbito educativo? ¿Qué mecanismos de censura siguen persistiendo? ¿Cuáles serían los valores sagrados de lo que habla la dictadura que siguen vigentes en las escuelas y cuáles son los cambios a los que se resiste? ¿Sí? Y estas son, de nuevo, cuestiones para seguir pensando. Bien, en un tercer momento histórico que nos interesa hablar en esta segunda mitad del siglo XX es el surgimiento del enfoque comunicativo que surge a principios de los 90. La escritura y la lectura desde esta perspectiva considera que tiene que enfocarse en desarrollar las macrohabilidades, ¿sí? Es decir, haciendo especial hincapié en las competencias de lectura y de escritura. Sobre este enfoque, que está muy vigente en todos los lineamientos curriculares del país e incluso en el diseño curricular de la provincia de Neuquén, vamos a hablar en clases posteriores con mayor detenimiento, ¿sí? Lo que me interesa que sepamos sobre este enfoque ahora es que establece dos ejes que son fundamentales. El primero, desde el área de lengua, es que se centra en la formación para la comunicación, es decir, en el abordaje de los diferentes modos de organizar el discurso oral y escrito y en las adecuaciones de uso y funciones de la lengua escrita. Y desde la literatura
determina que la lectura literaria como goce, ¿sí? O lectura por placer, algo que estoy seguro que todas han escuchado alguna vez, ¿sí? Entonces esta propuesta lo que ocasiona es que se considera que si la lectura de obras literarias es placentera, entonces no puede ser obligatoria, ¿sí? Por lo tanto, se reserva la lectura de obras para instancias extracurriculares o como prácticas de distracción áulica, ¿sí? Y sobre este aspecto de la lectura por placer, de seguro que vamos a dedicar un par de clases también más adelante, pero ahora nos conformamos con decir que el enfoque comunicacional plantea que mucho no se puede hacer con esto de la literatura porque la considera como una instancia de goce, ¿sí? Y no tanto como práctica para desarrollar la competencia comunicativa, que es su objetivo y su propósito principal. Y ahora, a ver, nos resta preguntarnos por qué el goce y por qué el placer siempre se separa de las intervenciones que son propiamente educativas, ¿sí? No sé. El último periodo que vamos a tomar en cuenta va a ser el periodo de las primeras décadas del siglo XXI. En este momento, nuestro momento, los aportes de la teoría literaria y las pedagogías críticas e interculturales, se sostiene que las aproximaciones de la lengua y la literatura son prácticas que son sociales, culturales, son estéticas, corporales y sexogenerizadas, ¿sí? Es decir, que la lectura está atravesada por todos estos aspectos, tanto sociohistóricos, situados, y en los que también interviene el cuerpo de quien realiza estas prácticas de lectura y de escritura. Este enfoque de la literatura también plantea que esas intervenciones que hacemos sobre los textos y sobre la lengua son, por un lado, privadas y, por otro lado, públicas también. ¿Sí? Privadas en el sentido de que las reflexiones subjetivas que se realizan en una instancia individual son espacios válidos de construcción de sentido, ¿sí? Pero también ese significado individual se renueva y se reactualiza y resignifica cuando se hace público, ¿sí? Y se comparte en un ámbito que es grupal de la escolaridad, ¿sí? Porque en esta concepción de las prácticas de lectura y escritura es fundamental el diálogo y las conversaciones en torno al texto literario y a la lengua para poder conocer y reconocer sentidos y exponer esa multiplicidad de significados para ponerlos en tensión y para comprender esa totalidad que es la lengua o que es una obra literaria, pero desde una perspectiva de la complejidad, ¿sí? De todos estos aspectos que comentamos al principio. Entonces, esta concepción de la didáctica contemporánea hace hincapié en una mirada etnográfica también sobre la clase, ¿sí? Y en esto se diferencia muy claramente del enfoque comunicativo porque desde este enfoque comunicacional se buscaba establecer una serie de estrategias que sean definitivas para la práctica de la lectura y la escritura, ¿sí? Como una especie de receta curricular para poder aproximarme a las prácticas de lectura y de escritura. En esta nueva perspectiva se busca observar la realidad, observar el andamiaje de las estudiantes y los estudiantes para poder elaborar estrategias didácticas que se adecúen a ese contexto cultural y a las necesidades de ese entorno, ¿sí? Solo de ese modo se podría elaborar estrategias adecuadas y eficaces.
Por lo tanto, las prácticas de lengua y literatura nunca van a ser unívocas y universales, ¿sí? Porque están atravesadas por lo social, por lo cultural y por lo intersubjetivo, ¿sí? Y sobre esto también nosotros vamos a dedicar un par de clases más adelante, ¿sí? Porque es un tema que mucho no se aborda, mucho no se conoce, y que también debido a esto, son teorías y marcos conceptuales que se están elaborando y que se están reviendo constantemente, ¿sí? Así que bueno, hasta acá llegamos con el recorrido histórico de las diferentes perspectivas de la didáctica de la lengua y la literatura, ¿sí? Como había planteado al principio, lo más relevante de este recorrido histórico es que podamos ver cuántas de estas prácticas de enseñanza de la lengua y la literatura siguen vigentes en las escuelas hoy en día y cómo van adquiriendo sentido, ¿sí? A partir de mi propia trayectoria escolar y de su trayectoria y de su recorrido académico en el espacio de lengua y literatura, ¿no? Entonces, estas prácticas provienen de un momento histórico particular y tienen una significación que es adecuada a esa realidad histórica y a esa realidad social, ¿sí? Y para comprender mejor le comparto esta frase de Bombini, de Gustavo Bombini: una visión de la lengua arrastra consigo una visión sobre el mundo, sobre la sociedad y sobre los modos que tienen los sujetos de operar en ellas. Siempre recurro a esta frase porque me parece esclarecedora, ¿sí? Porque deja en evidencia, ¿no?, el vínculo esencial que tiene la lengua con nuestra propia subjetividad, ¿sí? En tanto educadoras, educadores, docentes y sujetos sociales, ¿sí? Porque las prácticas educativas que yo pueda llevar adelante en las clases de lengua y literatura, o cualquier otra en realidad, son también un modo de expresar mi propia identidad,